Bueno, este video fue elaborado teniendo en cuenta lo que conversamos en la última reunión que sostuvimos en Esperanza, y es una propuesta de un marco referencial para discutir la forma de ir dándole un cierto orden a las gamas. Lo consideramos como un documento inicial sujeto a todas las modificaciones que correspondan. En primer lugar, la pregunta es ¿qué significa ordenar un sistema predial? En esencia, ordenar tiene que ver con una articulación. Esa articulación se refiere a dos elementos. Por un lado, los objetivos que se tienen con respecto al sistema, y por otro lado, diversos aspectos estructurales del sistema y gerenciales. Con respecto a los objetivos, la pregunta que hay que responder es cuáles son los objetivos establecidos para las gamas, y lo que es muy importante, qué productos se consideran que permitirían alcanzar estos objetivos. Esto ayudaría a ir dándole forma al ordenamiento, o sea, para tales objetivos, qué productos consideraríamos que corresponden a esos objetivos. A partir de la identificación de los productos, lo que sigue es definir qué requerimientos tienen esos productos respecto de los aspectos estructurales y gerenciales del sistema. Bueno, los aspectos estructurales y gerenciales que se mencionan incluyen fundamentalmente la consideración de la receptividad del ambiente, que es algo que no se puede modificar. Es decir, un ambiente, las gamas, es un sistema complejo con una diversidad de ambientes. Cada uno de esos ambientes tiene una determinada potencialidad receptiva, que en su mayor parte no se puede modificar. Por otro lado, esto incluye también la organización y la capacidad gerencial o de gestión, que es algo que se puede modificar, y también incluye la infraestructura del sistema, que es algo que también puede modificarse. A partir de esto y sintetizando lo anterior, esta síntesis se hace porque se considera que la discusión de lo que se acaba de desarrollar es muy importante para seguir avanzando. Sintetizando, tenemos que los objetivos definen los usos posibles y los productos esperables, y que estos usos y productos requieren de características ambientales, estructurales, organizativas, particulares. O sea, este es el punto de partida para lo que viene luego. Con relación a la caracterización del ambiente, de la estructura y de la organización, se entiende que esto sirve para definir la receptividad potencial para los distintos usos que se propone desarrollar. ¿Qué implica esto? Esto implica considerar una serie de aspectos que tienen que ver con el ambiente, con las estructuras del predio y con la organización. Con respecto al ambiente, se trata de poder caracterizar los suelos, la geomorfología, la vegetación, la fauna, algunos aspectos hídricos importantes, distintos tipos de peligros que pueden afectar el funcionamiento del sistema, de riesgos, y todo esto, la idea es la de poder representarlo espacialmente. Es decir, la idea es que dentro de un sistema como el de las gamas, estas características de suelo, geomorfología, etc., varían, y esto es importante de representarlo en forma espacial claramente. Otro aspecto es el de las estructuras prediales, y por estructuras prediales se incluyen, bueno, lo que sabemos, alambrados, caminos, aguadas, accesos a los potreros, instalaciones, etc. Y también se trata de poder representar espacialmente todo esto. La representación espacial del ambiente y de las estructuras prediales se entiende que es un componente fundamental del ordenamiento. El ordenamiento en gran medida tiene un componente espacial que no se tiene que perder de vista. Con respecto a la organización del sistema, de lo que se trata es de poder caracterizar la estructura jerárquica de la gestión. Todo sistema en el que el hombre interviene propone una determinada estructura jerárquica,
Y en esa estructura jerárquica lo que uno trata de definir es cómo se toman las decisiones, quién controla, quién ejecuta y lo que es muy importante, cuál es la situación real de ese sistema, es decir, a dónde están las falencias en todo caso, cuáles son los puntos que están funcionando adecuadamente. Bueno, este componente es básico para poder seguir avanzando en el ordenamiento. Este conocimiento de la estructura jerárquica, por lo tanto, significa distintas cosas. Primero, identificar cuáles son los componentes de la gestión y qué función tienen. ¿Quiénes son los agentes? ¿Quiénes son las personas o, digamos, o el grupo de personas que actúan dentro de la gestión del sistema de las gamas y qué función tienen? ¿Cómo se produce el flujo de información entre estos componentes? Es decir, ¿de qué manera se transmite la información entre esos componentes? ¿Qué requerimientos tienen los flujos de información? Es decir, hay información que requiere una respuesta inmediata. Un animal que, digamos, que se escapó de un potrero, un alambrado que se rompió, un problema que hay que resolver rápidamente, tiene características distintas de otros problemas que tienen que ver con una tarea, por ejemplo, vinculada a la limpieza del monte, que es algo que no requiere una respuesta inmediata, sino que tiene un lapso un poco mayor o un poco más extendido. Y lo que es importante también, se incluye la identificación de las falencias del sistema actual. Bueno, con respecto de la receptividad de los usos productos, acá se habla de usos y productos como algo que está integrado. La idea es que uso y producto están integrados efectivamente y se entiende que un uso puede generar más de un producto. Un uso ganadero puede dar lugar a distintos tipos de productos, pero lo que es muy importante, los productos deben corresponder claramente con los objetivos que se han definido al ordenar el sistema. A partir de este concepto, hay una serie de preguntas. Para cualquier uso es necesario definir cuáles son los factores que hay que considerar para que ese uso efectivamente se desarrolle, para que pueda funcionar adecuadamente. Por otro lado, es importante definir qué requerimientos tiene cada uno de estos factores para poder desarrollarse. Con respecto al uso ganadero, los factores, por ejemplo, pueden tener que ver con la alimentación, con la sanidad, con la reproducción, con la seguridad, con el control. Todos estos factores tienen que contemplarse a la hora de desarrollar el uso ganadero. Por otro lado, esos factores tienen requerimientos particulares que también tienen que considerarse. Esos requerimientos pueden tener que ver con aspectos ambientales, con aspectos de la infraestructura, con aspectos de la organización, con aspectos financieros. Entonces, acá de lo que se trata es que cada uno de los usos que se piensa se evalúe considerando todos los aspectos que habría que tener en cuenta para desarrollarlos. La alimentación, la sanidad, la reproducción, para poder ser efectivas, tienen requerimientos con respecto al ambiente, con respecto a la estructura del predio, con respecto a la organización, con respecto a la parte financiera. Todo esto tiene que explicitarse, definirse en los papeles antes de empezar a desarrollar acciones concretas. La tercera pregunta es, ¿cuáles de estos requerimientos que estamos considerando se pueden volcar espacialmente? Esto es importante porque se entiende que en determinadas áreas del predio, algunos de los factores de un uso, por ejemplo la alimentación, pueden desarrollarse, cumplirse adecuadamente y en otros espacios del predio inadecuadamente. Las cuestiones sanitarias en determinados lugares, en determinados potreros o parte de potreros se pueden controlar mejor que en otras. Es decir, esto nos permitiría ir viendo para los distintos factores de un uso, ir viendo cuáles son las áreas mejores y peores. Sintetizando un poco, a partir de los objetivos generales vamos a definir los usos a desarrollar. A partir de los usos habrá que definir cuáles son los factores propios de cada uso para poder desarrollarlo. A partir de esos factores habrá que definir
qué se requiere para cada uno de esos factores para que se pueda desarrollar. Esto se representa espacialmente y lo que uno tendría es la definición de distintas zonas con distintos niveles de aptitud para cada uso. La cuarta pregunta es, entre todos los usos posibles, ¿a cuáles se le da prioridad? Por otro lado, es importante tener en cuenta cuánto se puede gestionar desde una perspectiva de usos múltiples. En las gamas hay una diversidad de usos pensados. Un punto muy importante es tener claro cuánto puede llegar a gestionarse desde una perspectiva de usos múltiples. A medida que se van agregando usos, las complicaciones son mayores. Por eso, hay distintas etapas que se van desarrollando en el ordenamiento de un predio. En cada etapa, por ahí es posible abarcar determinada complejidad. En etapas posteriores, la complejidad puede extenderse. Este análisis, todo lo que planteé anteriormente, es algo que debería desarrollarse a partir de un análisis de las partes involucradas en el ordenamiento, con gente que conozca cada una de las actividades y pueda ir dándole forma a lo que yo mencionaba antes, pero el producto del análisis sería usos identificados y priorizados de acuerdo a los objetivos generales del predio, zonas definidas con distintos niveles de aptitud que están representadas espacialmente, y finalmente un análisis de la viabilidad económica de los usos propuestos. Bueno, todo esto que acabo de presentar es una propuesta, digamos, son ideas que de alguna manera puedo proponer para que se puedan llegar a desarrollar y que pueden ser objetos de mejora, de discusión, es decir, es algo que tiene el propósito de ayudar a pensar.